Miren, las últimas palabras de un gran hombre o las últimas palabras de una gran mujer son realmente muy reveladoras. Son una ventana que nos permite mirar dentro del corazón. Son una medida que nos ayudan a evaluar la vida de ese ser humano. Como capellán de un hospital, esta experiencia de escuchar las palabras finales de muchos de nuestros pacientes que acompaño diariamente, porque en múltiples ocasiones se me ha pedido expresamente que acompañe a una persona que está en sus últimos momentos de vida. Y en diversas ocasiones pacientes me han expresado sus últimas palabras ya que no cuentan con un familiar en ese momento dado. Interesantemente, la inquietud más significativa de la mayoría de las personas en esa etapa final, cuando están próximos a morir, es morir solos. Capellán, por favor, no me deje morir solo. Y en múltiples ocasiones, terminando de compartir con esa persona una palabra de fe, una palabra de confianza, una palabra de consuelo, terminando una oración, quizás leyendo un salmo, ahí, en ese mismo instante, la persona simple y sencillamente ha dejado de existir y ha muerto. Las últimas palabras de los seres humanos siempre nos darán una ventana amplísima de poder evaluar y medir la calidad de vida que ese ser humano ha vivido. Y hoy yo deseo invitarlos a considerar una narrativa bíblica que contiene precisamente el mensaje, las palabras finales que pronuncia el apóstol Pablo. Y estas palabras finales van dirigidas a Timoteo, quien tendrá la responsabilidad de predicar y de anunciar las buenas noticias del Evangelio a las nuevas generaciones en tiempo y en todo tiempo. Y este pasaje que ya lo hemos leído en varias ocasiones en la noche de hoy, nos va a revelar precisamente de una manera condensada, va a encapsular esas últimas palabras del apóstol Pablo a la vida de este querido hijo Timoteo. Y al llegar al final prácticamente de la vida, el apóstol Pablo puede tener la confianza y la certeza de expresar estas últimas palabras a su querido hijo Timoteo. Y ustedes ya escucharon, no voy a leer el texto porque ya ustedes han escuchado el texto varias veces. Lo importante que debemos tener en mente en esta noche es que interesantemente cuando esto está ocurriendo en la vida del apóstol Pablo, no perdamos de perspectiva que el apóstol Pablo se encuentra preso. Pablo está en la prisión en este momento dado. Pablo se encuentra preso, está obviamente ya en el final de su carrera, en el final de su ministerio básicamente, y el apóstol Pablo entonces decide escribir estas palabras que ustedes ya han escuchado a Timoteo. Pero en esta ocasión Pablo se encuentra prisionero sin esperanza. La primera ocasión que el apóstol Pablo estuvo preso era un tipo de prisión un poco extraña porque tenía muchísimas libertades. Lo podían visitar, podía recibir visitas, podía recibir el apoyo de la iglesia que de alguna forma u otra le apoyaba, pero en esta ocasión el apóstol sabe que ya no hay otra esperanza. Y es en ese contexto que el apóstol Pablo entonces, en este segundo o tercer encarecimiento, le escribe esta carta o estas palabras a Timoteo. Pablo ahora está abandonado. Pablo está ahora lejos de todas las personas que de una manera u otra le apoyaron. Pablo ahora sabe
que no cuenta necesariamente con el respaldo que tuvo en sus prisiones anteriores. Pablo está consciente de que está al fin de su carrera, que está al fin de su ministerio, y está consciente que le tocará entregar el mando no apostólico de su ministerio en este tiempo a Timoteo. Entonces decide exhortarle, decide entonces comunicarle una palabra muy, muy particular a este su querido hijo Timoteo. Y cuando leemos esas palabras, cuando leemos esas últimas palabras del apóstol Pablo, encontramos algo que nos llama mucho la atención. Y es que ese mensaje que él está recibiendo el apóstol, que Pablo está entregándole a Timoteo, contiene una exhortación que podemos subdividirla y podemos analizarla mirando los 5 imperativos que se encuentran allí. Porque lo que el apóstol Pablo va a comunicarle lo que el apóstol Pablo está por comunicarle a Timoteo su hijo, es una serie de imperativos que le corresponderán ejercer ahora a Timoteo. Y uno de esos imperativos, que es el que yo quisiera enfatizar esta noche, es predica la palabra. Es la responsabilidad de predicar la palabra, pero ¿qué entendemos por predicar la palabra? ¿Qué viene a nuestra mente cuando escuchamos predicar la palabra? Quizás lo que viene a nuestra mente de forma inmediata es esto que está ocurriendo aquí. Una persona detrás de un púlpito, ¿cierto, verdad? Una persona detrás de un púlpito que va a tener una reflexión que compartir con nosotros. Pero nada que ver. Nada que ver. Esa no es la imagen ni es en realidad lo que está el apóstol Pablo diciéndole a Timoteo. No se trata de un pastor o una pastora detrás de un púlpito como estamos esta noche. Ese no es el sentido último de la palabra predicación en ese contexto que el apóstol Pablo está escribiendo. Pablo está diciéndole a Timoteo que ahora le corresponde a él anunciar el mensaje de la buena noticia del evangelio. La pregunta es cómo vamos a anunciar ese mensaje de la buena noticia del evangelio a tiempo y en todo tiempo. ¿De qué manera lo vamos a hacer? ¿Cómo nos proponemos como denominación seguir proclamando el mensaje de la buena noticia de Jesucristo a las personas de nuestras comunidades? Y es interesante porque estos 5 imperativos están expresados de manera tal que precisa que tengamos el entendimiento de que esos imperativos lo que reflejan es un llamado del apóstol Pablo a la urgencia, un llamado del apóstol Pablo a la prioridad, un llamado del apóstol Pablo a la solemnidad de esa vocación y llamado que él está transfiriendo y le está comunicando a Timoteo. Desde que tenemos memoria histórica y hasta el presente siglo, distintos grupos han desafiado a la iglesia cristiana respecto a seguir el evangelio o vivir sumergidos en el declive de las corrientes filosóficas religiosas contrarias a la palabra de Dios y de sus valores. Evidentemente, este atentado con desviar a la iglesia de su responsabilidad de atender las necesidades puntuales de las personas y confundirnos y atraparnos por una serie de creencias que van en contra de los principios fundamentales del evangelio, siempre ha sido y será un desafío para la iglesia de Jesucristo. Ahora bien, nuestro desafío como iglesia, de acuerdo al pasaje bíblico que ustedes han seleccionado para esta convención, consiste fundamentalmente en ser fiel al llamado de Dios, siendo una iglesia a tiempo, en todo tiempo, en este tercer milenio. Actualmente la iglesia enfrenta el desafío de tener que decidir entre ser influenciada por las corrientes filosóficas de la sociedad globalizada o ser saturada por la presencia, sabiduría del Espíritu Santo de Dios. Se hace imperativo tomar una decisión entre si vamos a ser de Cristo o lo que implica y significa no ser de Cristo.
Usted está en esta convención y de alguna manera ustedes están como líderes de la iglesia suscribiendo y afirmando cuál será la teología misionera de esta comunidad de fe. Y sobre ese entendimiento que ustedes tengan como iglesia en términos de cuál es la misión que Dios nos ha conferido, nos ha delegado, de esa manera se determinará la manera y forma en que ustedes como comunidad de fe van a continuar expresando a las nuevas generaciones el mensaje que el Señor les ha conferido. Créanme que cuando reflexionamos en términos de los desafíos que tiene la iglesia en este tiempo, hay momentos en que nos quedamos sin oxígeno, porque sin duda alguna la iglesia tiene unos desafíos imponentes en este tiempo que nos ha tocado servir y ministrar al Señor. La pregunta que quisiera yo proponerles esta noche es pensar un poco cómo nosotros podemos ser una iglesia a tiempo en todo tiempo. Cómo nosotros podemos comprender en qué consiste esta entrega, este encargo que de alguna manera vemos consignado en las últimas palabras del apóstol Pablo a Timoteo, y que por consecuente son también un reto y un desafío para nosotros como iglesia en este tiempo. A mí me parece que tenemos que consignar varias cosas si queremos ser una iglesia a tiempo en todo tiempo. Y quizás la manera más sencilla que se los puedo explicar es dándoles un ejemplo. Yo tuve la oportunidad de participar en una conferencia teológica muy particular en Inglaterra hace unos años, de nuestra denominación. Y cuando llegamos a la conferencia en Inglaterra, recuerdo muy bien que el tema de esa convención, de esa conferencia teológica, era el siguiente: la unidad en la diversidad wesleyana. Ese era el tema, la unidad en la diversidad wesleyana. Y cuando nos disponíamos a discutir el tema en grupos pequeños, a mí me tocó un grupo como de 15 personas. Yo no era el que estaba dirigiendo ese grupo, lo estaba haciendo una pastora, una teóloga, que en ese momento estaba siendo súper reconocida por su trabajo, por la manera en que estaba ayudándonos a reflexionar sobre precisamente los desafíos de la iglesia en ese tiempo. Y yo recuerdo que estábamos ella y yo sentados frente a frente, en la misma mesa. A mí me llamó mucho la atención la manera en que ella estaba vestida, en la manera en que estaba peinada, porque daba un look de posmodernidad, ¿no? ¿Verdad? Era un look un poco distinto a lo que típicamente uno puede identificar a una persona dentro de un contexto religioso. No estaba mal vestida, no estaba provocativa, nada de eso. Simplemente estaba muy, muy, muy a la moda, muy, muy a la moda. Y obviamente sobresalía, además de que era una muchacha espectacularmente hermosa, guapísima. Así que se sienta, nos sentamos frente a frente, estamos conversando, y de momento yo no tengo la más mínima idea que ella hablaba español, porque es de Inglaterra, y me sale hablando español. Y yo me quedé medio petrificado, ¿no? ¿Por qué me está hablando en español? Y me dice: Pastor Samuel, yo quiero hacerle una pregunta que sirva de introducción para la discusión del grupo. Y yo le dije: pero ¿lo estás haciendo en español? Y me dice: sí, lo que pasa es que mis padres fueron misioneros en México y yo aprendí español en México. Por eso es que hablo español. Y me hace esta pregunta, me dice: recuerden el título, la unidad en la diversidad wesleyana. Me dice:
Pastor Samuel, ¿usted cree que por lo menos tengamos la capacidad de escucharnos? Gareth. La unidad en la diversidad. Tendremos por lo menos la capacidad de escucharnos. Uno de los grandes desafíos que tiene la iglesia hoy, frente a esta nueva realidad que la iglesia está viviendo, es escucharnos. Es simple y sencillamente escucharnos. Hay ocasiones en que la situación se pone tan complicada en muchas de nuestras reuniones, en muchos de nuestros ambientes, porque simple y sencillamente no tenemos ni siquiera la capacidad de escucharnos. Pensamos que esta es mi visión, que este es el color, que esta es la manera, que esta es la forma y que no hay otra. Que no hay otra. Entonces nos encerramos en una posición inamovible donde no existe la capacidad de diálogo, de escucharnos, de escuchar otras propuestas. Y a mí se me parece un poco a aquel programa que yo no sé si todavía lo dan en la televisión, yo no veo televisión prácticamente. ¿Quién tiene la verdad? ¿Se acuerdan de aquel programa de una señora? ¿Quién dice la verdad o quién tiene la verdad? Yo no sé cómo se llamaba el programa. Que era una señora que traía parejas, entonces tenía que dilucidar en la televisión cuál de los dos tenía la razón. ¿Quién tiene la razón? Creo que se llama el programa, algo parecido. Ahora llegaron. ¿Vieron? Recuerden que casi son las 10 de la noche ya. ¿Quién tiene la razón? Y quizás yo por tanto millaje que tengo ya trabajando con matrimonios y familias en consejería como psicoterapeuta, pues ya uno aprende, verá ciertas cosas en el caminar. Y es como en los matrimonios, ¿quién tiene la razón? Porque usted le pregunta a él y él tiene la razón. Usted le pregunta a ella y ella tiene la razón. ¿O eso no ocurre por acá? ¿Quién tiene la razón? Y cuando estamos en consejería, yo lo sorprendo y les digo, porque él está esperando que yo me alinee con él, pero ella está esperando que yo me alinee con ella. Ay, pastor, dígale a este cabezón que lo que está diciendo es incorrecto. ¿Verdad? Entonces, pastores y pastoras, cuidado. Usted no está allí para decir quién está bien y quién está mal, ese no es su trabajo. Ni para decir qué usted tiene que hacer o qué tiene que la persona hacer, ese tampoco es su trabajo. Y yo les digo, pues si ustedes supieran que ustedes dos tienen la razón. ¿Pero cómo? Los dos tienen la razón. Pero si es que yo creo que es amarillo, él dice que es rojo, los dos tienen la razón. ¿Y por qué los dos tienen la razón? Ayúdeme, ¿por qué los dos tienen la razón? Porque los dos lo están viendo de su perspectiva. Y usted tiene el perfectísimo derecho de ver las cosas como la ve. Yo no puedo pretender que usted vea las cosas de otra manera, pero usted tampoco puede pretender que yo las vea de la única manera que usted lo ve. Entonces, el trabajo en la consejería, el trabajo en este mundo de las diferencias que tenemos en el contexto pastoral, es tratar de armonizar, de que todos podamos mirar, ¿verdad? Y tratar de poner sobre la mesa diferentes visiones, diferentes maneras, diferentes perspectivas. Y que entonces poco a poco vayamos cediendo lo que tenemos que ceder, ¿verdad? Donde todos podamos ganar, donde todos estemos en el mismo nivel. Entonces, donde esa visión que posiblemente usted tiene se puede ir modificando. Y yo tengo un instrumento en mi oficina. Bueno, tenía porque mi querida esposa me lo botó. Y no se lo he perdonado. Yo tenía un instrumento en mi oficina que al final de este tipo de situación con una pareja yo le decía, ¿qué tengo en las manos? Dígame qué tengo en las manos. A mí me parece que es una
rasuradora. A mí me parece que eso es un termostato de no sé qué, una grabadora. Me decían cuántas cosas. En 20 años que lo usé, nunca supo nadie qué era. Y yo nunca revelé el secreto, hasta que mi mujer me lo botó. ¿Lo oyeron, verdad? Es que yo tampoco sabía lo que era y lo botó. Oiga, y usted lo estamos tomando a broma. Pero aquel instrumento me ayudó tanto a mí a lograr que parejas que uno estaba en el norte y otro en el sur se encontraran en un punto dado. ¿Por qué? Porque después que miraban el objeto, ¿y qué te parece a ti? Pues tal cosa. ¿Y a ti qué te parece? Y él me decía una cosa totalmente distinta a lo que ella me decía. Y yo le digo, bueno, yo no voy a discutir lo que usted me está diciendo. Ahora, la pregunta que le voy a hacer, piénsela bien, piénsela bien. Usted está 100% seguro que lo que usted me dice que es este objeto es lo que es. 100% seguro. Usted está 200% seguro que lo que usted está diciendo que es. Bueno, pastor, yo creo, a mí me parece, yo estoy viendo. Noten cómo la cosa va cambiando. Pero 100% seguro no. Y usted piensa que este objeto es exactamente lo que usted está diciendo que es. Y la persona me decía, no, por supuesto no. A mí se me parece, yo creo que es. Pero no puedo decir exactamente qué es eso exactamente. Y al final, lo que yo les trato de decir a estas parejas es, tu visión, mi visión, no descarta que hay otras visiones, que hay otras posibilidades, que hay otras formas, que hay otros entendimientos. Entonces, cuando tenemos la humildad de saber que no necesariamente nuestra posición o postura frente a X o Y situación es categórica y es final, entonces nos podemos escuchar. Entonces podemos, ¿verdad?, de alguna manera dirimir nuestras diferencias. Podemos entonces comenzar a acercarnos. Por eso entonces podemos tener maneras de converger con las nuevas generaciones. Uno de los grandes retos que tiene la iglesia es precisamente eso. Cómo estas nuevas generaciones entienden, aceptan, reconocen lo que es el Evangelio de Jesucristo. Porque ciertamente, y ustedes lo han dicho y Max lo dijo muy claramente en las palabras que nos compartió esta noche, el asunto es que aunque el mensaje es el mismo, y el mensaje tiene unos fundamentos que son innegociables, nuestra realidad hoy es muy distinta a la realidad en que nosotros, la mayoría de los que estamos aquí, baby boomers, conocimos cuando llegamos a la iglesia y cuando llegamos al Evangelio. Entonces, ¿cómo nosotros podemos predicar la palabra que no es detrás de un púlpito? Porque la idea que el apóstol Pablo está comunicando aquí es que se proclame, es que se anuncie, es que se comparta, es que se dialogue sobre la verdad del Evangelio, el mensaje poderoso de la palabra de Dios que transforma la vida, que sana el corazón herido, que liberta al cautivo. ¿Cómo lo podemos comunicar a otras personas que no necesariamente van a llegar a nuestros templos como llegamos nosotros? ¿Van a tener la capacidad de sentarse en un escaño para escuchar a un predicador como Samuel 2 horas diciendo no sé cuántas cosas? Todos ustedes, presumo que la mayoría conocieron quién fue el doctor Billy Graham, ¿verdad? Yo recuerdo dos incidentes con el doctor Billy Graham que a mí me
me ayudaron tanto a poder salir también de mi cuadriculado, porque yo también en un tiempo fui bien cuadriculado. 4 más 4 es 4 más 4 es 8 y no hay otra forma de verlo. Yo tuve la oportunidad cuando el doctor Billy Graham fue la última vez que fue a Puerto Rico, el año 95. Yo fui parte de la junta del comité de trabajo de ese evento y de hecho dirigí la noche que se dedicaba a la juventud en el Parque Irán Bison. Yo dirigí ese servicio. Y yo recuerdo que pocos meses después de eso me llamó un gran ministro puertorriqueño bautista, ya con el Señor, el doctor José de Camacho, y me dijo: Pastor Samuel, necesito que me hagas un favor, necesito que vayas a North Carolina con un grupo de pastores de juventud de diferentes iglesias, pero quiero que vayan con un pastor de experiencia. Yo no puedo ir y me gustaría que tú los acompañaras. Van a un entrenamiento de evangelización en DeKalb, en North Carolina, en los cuarteles generales del doctor Billy Graham. Y pues yo fui con este grupo, no sé, 12, 14 pastores jóvenes que estaban empezando en su pastorado como pastores de juventud, y fuimos a DeKalb. Y fue interesante porque tuve la oportunidad ya yo había conocido a doctor Billy Graham en el año 95 en Puerto Rico, pero ahora tuve la oportunidad, ya obviamente él estaba bastante entrado en años, ya el Parkinson estaba haciendo su estrago, y yo recuerdo que él fue una noche, participó una noche del evento, muy brevemente, ya no estaba prácticamente dando entrevistas a nadie, pero esa noche decidió estar allí un rato, y obviamente la gente de la prensa llegó y le hicieron una pregunta bien interesante. Le dijeron: doctor Graham, si usted fuera a dar una recomendación a la iglesia para que la iglesia siga proclamando el mensaje del evangelio, ¿haría algo distinto a lo que usted ha hecho por tantos años? Y ustedes saben que no ha habido un evangelista, un predicador de la altura, ¿verdad?, y del alcance del doctor Billy Graham. Y curiosamente, aunque ustedes no lo crean, él dijo: sí, yo cambiaría algo fundamental. Y todo el mundo se quedó, nos quedamos así. ¿Qué cambiaría? Si este hombre ha tenido el ministerio más impactante del mundo en términos de la predicación y los resultados. Yo no sé cuántos de ustedes pudieron ver alguna vez una campaña del doctor Billy Graham. Miles de personas, calladitos, sin mucho brincoteo, sin mucha cosa extraordinaria. Cuando ese caballero comenzaba a hacer la invitación, ¿qué pasaba? Miles de personas pasaban. Claro, lo que la gente no sabía, que hace un año miles de personas en el mundo estaban orando por ese momentito que se iba a dar en X lugar del mundo. Así que ese hombre estaba rodeado de una multitud de creyentes que viven de rodillas clamando al cielo para que el Señor tenga misericordia del mundo. Y dijo las siguientes palabras: sí, yo modificaría algo de lo que he hecho. Yo he predicado un evangelio confrontacional, un evangelio que confronta a la gente con su pecado. Es lo que he hecho por todos los años como predicador. Y Dios nos ha bendecido grandemente. Sin embargo, las últimas tendencias, estoy hablando en el año 95, las últimas tendencias que estoy viendo y que he visto en el mundo me dictan que la iglesia tendrá que hacer una nueva reingeniería para poder comunicar efectivamente el mensaje del evangelio. Necesitamos predicar el evangelio, la verdad pura del evangelio, la esencia del evangelio, los valores del evangelio, pero necesitamos un poco transformar la manera en que lo hacemos. Y le preguntaron entonces cuál sería la manera. Y el doctor Billy Graham contestó: necesitamos predicar un evangelio relacional. ¿Qué significa predicar un evangelio relacional? Que no se hace desde aquí detrás.
que no depende de una persona, que no depende de un pastor, de una pastora. Porque el llamado a predicar la palabra, no se vayan a creer que está consignado a Timoteo en el sentido de que era el único que lo tenía que hacer. Es un llamado para todo creyente. Y si nosotros creemos que somos real sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, usted y yo somos ministros del Evangelio. Y nos corresponde a todos predicar la palabra. Y usted dirá, pues claro, pero yo no tengo el don que tiene fulano, sutano y perencejo. Ustedes han tenido aquí predicadores exquisitos. Yo he visto ahí en esos videos que ustedes enseñaron. No tenemos que ser un predicador elocuente, una predicadora elocuente para predicar y compartir el Evangelio de Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque nosotros podemos predicar el Evangelio relacionándonos con la gente, amando a la gente, interesándonos por la gente, acompañando a la gente, amando a la gente. Y ahí usted no tiene que ser un doctor en teología para compartir la palabra del Señor con nadie. Un evangelio relacional. Nunca olvidando algo que también aprendí del doctor Billy Graham. En los años de un poco más juventud de él, unos amigos muy poderosos en esta nación le ofrecieron que él se postulara como presidente de la nación. Y yo no tengo duda que si él lo hubiera hecho, hubiera ganado las elecciones ese año. Y recuerdo bien las palabras que el doctor Billy Graham le dijo a esa persona. Le dijo, ¿cómo yo siendo, escúchelo bien y mire por qué se lo voy a decir, cómo yo siendo un embajador del reino? ¿Lo oyeron? ¿Cómo yo siendo un embajador del reino me voy a conformar con ser presidente de una nación? Y eso es lo que usted y yo somos, embajadores en el nombre de Jesucristo. Esa es la predicación que este mundo necesita escuchar hoy. No depende de que aquí podamos hacer un crew de excelentes predicadores y oradores. El mundo está tan necesitado de que comuniquemos el Evangelio de Jesucristo de una manera relacional, de una manera coloquial, mostrando el amor de Jesucristo, no con palabras, sino con hechos concretos, que la gente pueda percibir que realmente el amor de Dios está allí. Pero para eso no nos podemos divorciar del mundo y darle la espalda al mundo. El Señor dijo, no son del mundo, ¿pero qué? Pero están en el mundo. No son del mundo porque esta no es nuestra meta final. Y eso fue lo que le trajo grandes problemas a Jesús. Porque Jesús predicó un evangelio relacional. ¿Con quién se relacionaba Jesús? ¿Se acuerdan? Con los santos nazarenos allá en la República Dominicana. No. He venido a buscar y a rescatar lo que qué. ¿Lo que qué? Yo no sé si usted ha estado perdido, porque yo estuve bien perdidito. Yo no sé si usted sabe que yo fui un sector escolar. Yo no sé si usted sabe que yo vengo de una familia completamente disfuncional. De un hermano en el mundo de las drogas. Que tengo una letra que yo no puedo entender, me la tiene que interpretar mi esposa. De lo mal que escribo. No estoy hablando, no estoy bromeando, así es la realidad. Feísimo escribo. Yo mismo escribo y después no sé lo que he escrito. Cuando comencé en la iglesia, jovencito, a predicar, mi esposa y una querida amiga que ya está en el Señor también, Norma Colón, profesora de español universitaria, cada vez que yo terminaba de predicar, me sacaban un papelito con 5 o 6 palabras mal dichas.
Y yo como que al principio, tú sabes, está cool, pero ya como a las 2 o 3 semanas, así con la chavienda estas mujeres. O sea, me pongo un poquito, ¿verdad? Y le dije a las dos, mira, vamos a hacer una cosa. En ese tiempo estaba en Puerto Rico dándose el caso del Cerro Maravilla. Y el abogado, el fiscal del gobierno, Héctor Rivera Cruz, que ya también falleció, siempre que estaba en el tribunal decía esta palabra: porque estábamos, porque veníamos, porque íbamos. Y ustedes saben que es incorrecto, estábamos. No estábamos, estábamos. Y yo me agarré de ahí. Y mire, no me echaban más si el licenciado Héctor Rivera Cruz, que está en la televisión, que es el abogado del pueblo, se pasa diciendo estábamos, veníamos, íbamos, y nadie lo critica. Pero la hermana Norma Colón me dijo así mirándome a los ojos: sí, pero usted es embajador de la palabra del Señor, aprenda a hablar bien. Yo llegué a la iglesia divorciado de la vida. 16 años sin saber qué hacer. Odiando a mi padre. Y una viejita de la iglesia Discípulos de Cristo, que fue donde me convertí. Cuando yo llegué el primer día y toqué aquella puerta y entré a aquella iglesia, Genoveva Vázquez se llamaba. Me miró, me dijo: hijo, ven acá, dame un abrazo. Y yo no sé cuántos años hacía que yo no recibí un abrazo. Y doña Genoveva fue un ángel que Dios puso en mi camino. Alguien que se tomó el tiempo para mirar a un joven que llegaba a la iglesia que nadie sabía quién era. Y acercarse. Y en esa congregación yo no tuve jamás una persona que me dijera: tú tienes, tú tienes, tú tienes, tú tienes, quítate, ponte, ven acá, qué sé yo, qué más. No, me recibieron con amor, con respeto, con mucha, 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 mucha paciencia. Y me amaron. Y me insertaron poco a poco en la vida del evangelio que transforma, y lo hicieron de una manera relacional. Yo no reaccioné a un gran predicador, y habían grandes predicadores allí. Yo reaccioné a la misericordia, al amor, a la amistad de personas que supieron caminar conmigo y darme la mano poco a poco, sin saber jamás ni imaginarse jamás que aquel muchachito se iba a convertir en un pastor que ministró en una congregación por 40 años y ha hecho no sé cuántas cosas más. Nadie tenía esa sospecha y yo muchísimo menos la tenía. Pero alguien se relacionó, alguien se acercó, alguien entendió el mensaje de Pablo a Timoteo: acércate, predica, con paciencia, redarguye, exhorta, pero hazlo con amor, hazlo con paciencia, porque quien puede transformar el corazón es el Espíritu Santo. No es el pastor, no es la pastora, no es la iglesia, no es la denominación, es el Espíritu Santo el que transforma y cambia la vida. Y ese muchacho maltrecho, acomplejado, tímido, del sector escolar, fue lo que Dios miró y dijo: yo vine a buscar a gente como Samuel Eduardo Pérez Rivera. Ese que está perdidito, ese es el que yo voy a llamar. A ese es el que yo voy a llamar. Y si yo, que no tengo tiempo esta noche, les cuento
todas las cosas que yo he podido desarrollar en la vida de la iglesia y en el ministerio. Tendría que escribir 5 libros esta noche aquí. A los lugares que Dios me ha permitido llegar. La aportación que Dios me ha permitido hacer en tantos niveles de la iglesia. Y en los últimos años en la capacitación y desarrollo de ministros y ministras que hoy sirven y cuidan al pueblo de Dios. Nada más. Porque alguien me predicó con su ejemplo. Alguien me predicó acompañándome. Alguien me predicó incluyéndome. No rechazándome. Imagínense, con esto voy a terminar. Yo cambié muchísimas cosas ahí porque mi esposa me dijo, predica sencillo. Y hay que obedecer. Que estoy un domingo en uno de los bancos de la iglesia. Y se vira esta señora y me dice, oye Samuel, o Sammy, me decían Sammy. Oye Sammy, ¿por qué tú no vienes a una audición del coro? Y yo, ¿qué? Primero yo no sabía qué era eso de audición. Yo era brutito. Limitadito. Audición. Y yo, ¿audición qué será eso? Y ve, como que, y saqué pecho, ¿verdad? Sí, pero mentira, yo no sabía qué me estaba diciendo. Y entonces le digo, pero, dice, no, mira, el miércoles que vienes aquí a la iglesia a las 7:30, que es el coro, el ensayo del coro. Y dije, pero ¿qué tiene que ver la audición con el coro? Entonces me mira, chico, ¿qué queremos probar? Porque yo creo que tú puedes cantar en el coro, tú tienes buena voz. Y dije, buena voz yo. Yo no canto ni en la ducha. Y el miércoles, como que no quiere la cosa, llegué y allí estaba, ese muchachito. Entonces me dice, ven acá, y tocó un par de notas ahí en el piano, y me dijo, yo creo que tú estás en el registro de los bajos, vente. Te vas a unir a los bajos. Yo, los bajos. Y me sentaron al lado de un caballero que se hizo un gran amigo. Y yo estoy calladito allí. Y la directora del coro dice, porque ahora los bajos van a hacer este homing. Y yo, homing, ¿con qué se come eso? Y yo miré a don Miguel, que era uno de los bajos del grupo, le digo, ¿qué dijo ella? Ah, no, que vamos a hacer un homing. Y yo por dentro, bendito sea Dios, pero es que yo no sé qué rayos es un homing. Y me integraron al coro. Sin tener la más mínima idea de qué era aquello. Relacional. Un evangelio relacional. Un evangelio que integra. Un evangelio que sana silentemente. Con mucho amor, con mucha paciencia. Y entré al coro. Les ha entretenido eso del coro, ¿verdad? Qué chévere. Y lo que ustedes no saben es lo que viene ahora, que es mejor. Pasó 1 o 2 años, ya Samuel daba sus notitas, de vez en cuando le daban un solito, yo no soy solista, pero de vez en cuando me daban un solista, y yo, pues, también lo canto, ¿qué vamos a hacer? Y un domingo me sorprende porque viene un grupo a ministrar a la iglesia, un grupo de jóvenes, un grupo mixto de jóvenes que vino a cantar a la iglesia. Y cuando ese grupo termina de cantar, la directora del coro se me acerca y me dice, oye, mira Samuel, ven acá, que este grupo que vino aquí, que a mí me impactó el grupo, cantaban súper bien. Me están pidiendo que les pueda recomendar un joven que pueda cantar bajo con el grupo, porque el bajo del grupo se va del grupo y necesitan un bajo. Y aquí la persona que cualifica para eso eres tú. Digo, ¿yo? ¿Estás loca? Era un grupo profesional, es un grupo cristiano, pero un grupo de gente profesional. Y cuando llego,
al primer ensayo de ese grupo, una pequeña iglesia, llego más asustado que el cará, me siento por allí y escucho aquella voz melodiosa que me impresionó. Y dije, wow, qué tronco de voz tiene esa niña, dije yo. Esa niña está aquí sentadita. ...16 años y medio y 7 años tenía. Ahora está más guapa que en aquella época, pero no se lo digan que se lo va a creer mucho. Y allí el Señor me regaló mi compañera de vida. Porque entonces allí nos hicimos novios. Me acompañó al inicio de un proyecto de iglesia. Dios nos dio el privilegio de fundar una iglesia. Éramos novios todavía cuando fuimos a fundar la iglesia. No había nada, cero, a plantar esa congregación. Un evangelio relacional. Un evangelio de acercarse, un evangelio de predicar de manera distinta, de una manera simple. Nos hemos complicado tanto la vida con esto de evangelizar a la gente. Ahora, la última pregunta con la que los quiero dejar. Hay otro aspecto importante que necesitamos entender si queremos ser una iglesia a tiempo en todo tiempo. De todos estos imperativos, el primero que el apóstol Pablo le confiere a Timoteo es predica la palabra. Pero es predicar la palabra en este contexto. No es detrás de un púlpito. Compartir, proclamar, anunciar el evangelio de todas las maneras posibles que tú te puedas imaginar. Y es que para hacer eso necesitamos hacer un cambio muy importante. Escúcheme bien. La mayoría de nosotros sin saber, sabiendo, nos hemos convertido en consumidores de la fe. Y tenemos mucha gente en nuestras congregaciones que son consumidores de la fe. Si queremos ser una iglesia a tiempo en todo tiempo, necesitamos transformarnos de una iglesia consumidora a una iglesia promotora del Evangelio de Jesucristo. ¿Lo pudimos entender? No podemos seguir consumiendo y consumiendo y consumiendo para nosotros, para nuestras propias necesidades y olvidarnos que hay cientos de personas a nuestro lado que necesitan, que requieren, que están esperando una palabra. Gente que se encuentra en la miseria, en el dolor, en el hambre, en la soledad, en el luto, en tantas circunstancias. La salud mental terrible, ustedes lo saben. Yo no se lo tengo que decir cómo está la salud mental de esta nación y cómo está la salud mental en nuestros países de origen. Pero mientras la iglesia siga siendo una iglesia de consumo, I'm sorry, pero es que nos hemos acostumbrado a eso, a ser una iglesia de consumo. Entonces no solamente de consumo, porque, pues mira, todos de alguna manera consumimos, ¿verdad? Oye, pero ¿y cuándo vamos a ser promotores del evangelio? ¿Cuándo nos vamos a constituir realmente en esos embajadores del reino de los cielos? En lo que nos dijo el doctor Billy Graham. ¿Cómo yo siendo un embajador del reino de los cielos me voy a conformar con ser un presidente de una nación? Entonces mucha gente en nuestra iglesia tiene el anhelo, sabe conscientemente la importancia de lo que estamos compartiendo con ustedes esta noche, pero ¿qué ocurre? No saben cómo hacerlo. Y mañana yo les voy a hablar de eso. Mañana, acuérdense que yo voy a tocar ese tema de manera profunda.
Porque el problema muchas veces no es que no querramos hacerlo, no es que no tengamos la intención de hacerlo, no es que esto no se nos haya dicho 500,000 veces por nuestros líderes tantas veces. El problema es cómo lo hago. Y no es tan difícil. No es tan difícil. Es amando, relacionándonos, haciendo contacto. El resto está en las manos del Espíritu del Señor. Él se encargará. Y veremos cosas tan impresionantes y tan increíbles como la que yo les estoy contando, tomándome a mí como ejemplo, porque nadie me lo contó. Yo lo viví, yo lo experimenté, yo soy testigo de ese poder transformador de Jesucristo. De una persona divorciada de la vida que el Señor le dio la gracia y la bendición de ser un instrumento de su gracia por tantos años y todavía, ya en la etapa posiblemente semifinal de nuestro ministerio, queremos seguir aportando, queremos seguir proclamando el Evangelio de Cristo, inspirando a nuestras nuevas generaciones a que conozcan el amor de Jesucristo, que es nuestro Señor, que nos libera. Nadie nos tiene que decir qué tengo o tengo que dejar de hacer. El Espíritu Santo se va a encargar, solito, de que tú y yo podamos tener una vida transformada en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Salgamos del consumerismo y convirtámonos en una iglesia que esté dispuesta a ser promotora de las buenas nuevas del Evangelio, a tiempo, fuera de tiempo y en todo